¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Les agradecemos que se hayan dado cita en este webinar. Les pedimos un par de minutitos para que todos nuestros panelistas y disertantes puedan ingresar a la sala. Hemos tenido un poquito de problemas con la conexión, pero en un par de minutos ya estamos. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, doctora Camila, doctora Daniela, ¿qué tal? Qué gusto. Hola, Hola, Kelly. ¿Qué tal, Cristian. Cristian? ¿Qué tal? Hola, Hola. ¿cómo están? Bueno, qué placer contar con ustedes, ¿no? Ante todo le pido mil disculpas, han sucedido eventos de salud, de transporte, totalmente improvisando, así que llegué, se me rompió el auto, neumonía mi señora y mi hija salía de inglés. Ay, Así que no, todo pobre. a 200 por hora y bueno, por eso avisé, llego justo porque bueno, a veces se da todo así, ¿no? Sí, la ley Este, de por sí. Es No te así, preocupes. Creo que claro. los es médicos así. estamos acostumbrados a vivir en estas Sí. circunstancias. Tal cual. Bueno, ¿cómo subo yo soy el hombre del neardental, así que ¿cómo subo la charla? El profesor Eros, mi amigo hincha del gremio. Sí, me parece que tendrías que tener un botón abajo que dice Al que dice compartir pantalla. compartir. Sí, Exacto. abres tu diapositiva en tu computadora y ahí colocas compartir Ahí pantalla estamos. y vas Ahí pasando estamos. Ahí directamente. está. Ahí Perfecto. Y está se ve. tiempo Compartiendo. para empezar la Ah, presentación, me brillante. parece. Ya se ve, Listo. Cristian. Así que Perfecto. Cosa. fantástico. Muy bien. Bueno, Bueno, ¿te es un parece gusto. si iniciamos? Sí, yo hago las presentaciones y después voy. Cristian, creo que tú estás como coadministrador, co-host ahí, por ahí mientras yo hago la presentación, si va entrando gente, te pido por favor que me vayas ayudando a admitir y después Pero, cambiamos ¿cómo los no? roles. Por supuesto. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por darse cita el día de hoy. Ahora tenemos una presentación que, como mencionaba previamente detrás de cámaras, venimos anhelando el presentar hace mucho tiempo y al fin se dio el día. El webinar del día de hoy es miocardiopatía periparto, el incierto corazón del embarazo, una patología encubierta que creo que no encontramos un mejor título para todo lo que tenemos que hablar el día de hoy, ¿no? Como expositor tenemos al doctor Cristian Musante, él es especialista en cardiología, es director actual del Consejo de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad de Cardiología de Buenos Aires, PAC, médico adjunto al Departamento de Cardiología del Sanatorio Trinidad de Quilmes. Tenemos también la presencia de la doctora Camila Correa Sadué. Ella es médica cardióloga, coordinadora de cardioobstetricia, cardiología y mujer en el Sanatorio Tamendi, coordinadora del curso de cardioobstetricia de la Sociedad Argentina de Cardiología, miembro del área corazón y mujer de la Sociedad Argentina de Cardiología. Otra invitada de lujo que tenemos el día de hoy es la doctora Daniela García Brasca. Ella es médica cardióloga del Hospital Italiano de Córdoba, Unidad de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante Cardíaco y expresidente del Comité de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar de la FAC. Así que tenemos este panel excelente de médicos que el día de hoy nos van a brindar conocimiento, experiencia y las opiniones acerca de esta patología. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Cristian, de primera mano te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias a todos. Uy, perdón, me anticipé. Gracias a las colegas que me acompañan. La idea, y a los que están presentes, la idea de hoy es un poco hablar de esta patología que, si bien es una patología poco frecuente, está llena de complicaciones, de malos pronósticos y de mortalidad, donde yo siempre utilizo una palabra dura que es perder a su mamá, ¿no? Este, y que cuando uno va a los congresos, yo miraba el Congreso Europeo de Insuficiencia Cardíaca, ¿no? Entonces miraba el programa y había solo tres charlas de miocardiopatía periparto, ¿no? Después miré un Congreso Nacional, no había ninguna. Entonces dije, bueno, vamos a hablar un poco de esto. Esto tal vez genera no tanto interés en la sociedad porque uno los ve poco, porque yo hasta ahora en mi vida vi dos, pero a veces terminan muy mal. Y a veces depende del diagnóstico precoz y del tratamiento precoz instaurado, el destino de estas mamás, ¿no? Y un poco para mostrar es esto, y así quería arrancar, como para que uno tenga noción de a lo que se enfrenta. Esta es una paciente de 37 años que se internó, como verán arriba, en el año 2010. Esto se consultó de tos seca 2 días previos
e ingresa al hospital de Berazategui con edema agudo de pulmón. Por supuesto, la trasladan al Sanatorio de la Trinidad, donde trabajo actualmente, y allí le hacemos la radiografía y, como verán, presenta esta radiografía de una paciente que cursó un embarazo totalmente normal hasta presentar sintomatología 48 horas antes de lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Aquí vemos el tubo orotraqueal, la vía central, ¿no? Y esta es una paciente de 37 años con un embarazo normal hasta clínicamente 48 horas antes de verla yo, ¿no? Y a esto nos enfrentamos, pasar del todo, de la nada al todo, ¿no? Así que bueno, la miocardiopatía periparto un poco para refrescar un poco los conocimientos que durante el corazón, durante el embarazo, sabemos que se incrementa el gasto cardíaco, que puede llegar hasta el 50% del volumen del gasto cardíaco del paciente, incrementarse un 50% en la semana 16 a 20 aproximadamente, y se mantiene sostenido hasta el nacimiento del bebé. Aumenta el retorno venoso, la distensibilidad arterial y el volumen de líquido extracelular. El volumen sistólico también aproximadamente, generalmente en la semana 20 al inicio del tercer trimestre, cuando ocurren los cambios hemodinámicos cardiovasculares más importantes. Hay caída de la presión arterial, de la sistólica, de la diastólica, predominantemente de la diastólica, con caída de la presión arterial media para la semana 17 a la 24 a 25, donde comienza a ascender nuevamente la presión arterial media, caída de resistencia vascular periférica y disminución de la poscarga. Todo esto se ve influido por la relaxina, el óxido nítrico y los estrógenos en un embarazo totalmente normal. Esto lo puse y es el corazón durante el embarazo. Este es un trabajo, un estudio prospectivo multicéntrico de mujeres ya con enfermedades cardíacas. Estas mujeres tenían episodios, esto es del año 2001, tenían episodios cardíacos previos o arritmias, clase funcional deficiente 3-4, cianosis, estenosis mitral, estenosis aórtica y fracción de eyección menor del 40%. De 562 mujeres que tenían estas características, 13 presentaron edema agudo de pulmón, arritmia, infarto cerebral o muerte cardíaca durante el embarazo. Pero lo que vemos acá es que para el tercer trimestre tenían taquicardia, presentaban un S3 de galope, soplo sistólico, edema periférico, ingurgitación yugular, disnea, ortopnea. Y a veces estas características clínicas se cursan en el embarazo normal. Por eso a veces el diagnóstico no suele ser precoz y a veces son enmascarados por las manifestaciones que son congruentes con la patología de la insuficiencia cardíaca en el embarazo. Para el mal pronóstico de las pacientes embarazadas, quienes presentan hipertensión pulmonar, síndrome de Eisenmenger, Marfan, disfunción sistólica grave, preeclampsia grave o miocardiopatía periparto, se las considera que son patologías que llevan a un alto riesgo de complicaciones durante el embarazo. En la historia de la miocardiopatía periparto, el doctor Ricci ya por el año 1849 fue el primero en publicar sobre esta patología, y él hablaba y decía que el hecho de que estas pacientes fueran puérperas es digno de mención, decía. Parece haber una propensión a las enfermedades cardíacas generalmente durante el embarazo, y él decía que de 46 pacientes de estas, de las que tomé nota, 15 eran puérperas. 20 de ellas eran ejemplos de enfermedad congestiva, o insuficiencia cardíaca izquierda o derecha, y de estas 8 estaban embarazadas o habían dado a luz recientemente. Esta es la primera descripción que habla sobre insuficiencia cardíaca en la embarazada ya por el año 1849. Por supuesto, después en el año 1870, Virchow y Porac hablaban de lo mismo, 1936 Hulot y Hayden hablaban de lo mismo, y todos agregaban algo, pero se empezó recién a hablar sobre los criterios diagnósticos en el año 1971, donde De Makis mencionaba criterios diagnósticos de la miocardiopatía relacionada al embarazo y decía que el desarrollo de insuficiencia cardíaca en el último mes del embarazo o en los 5 meses siguientes al parto no tenía que haber una causa identificable de falla cardíaca, ausencia de enfermedad cardíaca demostrable previa al último mes del embarazo o alteración de la función del ventrículo izquierdo por ecografía menor al 45%. Estos eran los criterios de Makis, que fueron los primeros criterios de la miocardiopatía periparto allá por el año 1971. En el año 2000, el Instituto Nacional del Corazón, Pulmón y Sangre y la Oficina de Enfermedades Raras define
a la miocardiopatía periparto como una insuficiencia cardíaca en el último mes del embarazo o dentro de los 5 meses posteriores, ausencia de etiología determinable en la insuficiencia cardíaca, ausencia de enfermedad cardíaca estructural y evidencia por ecografía de caída de la fracción de eyección a menor del 45%, fracción de acortamiento menor de 20 o una dimensión telediastólica del ventrículo izquierdo superior a 2,7 centímetros por metro cuadrado. Pero la Sociedad Europea en el año 2019 la definió como el desarrollo de insuficiencia cardíaca hacia el final del embarazo o en los meses posteriores al parto, la ausencia de otra causa identificable para la insuficiencia cardíaca, la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo con fracción de eyección casi siempre inferior al 45%, y que el ventrículo izquierdo podía estar o no dilatado. Esta es la última definición del año 2019, pero se amplió la definición y pusieron dos categorías adicionales, que son la miocardiopatía periparto temprana, que se diagnostica durante el primer mes y el noveno mes del embarazo, y la miocardiopatía periparto tardía, que se identifica entre el sexto y el 12º mes posparto. De Makis hablaba de la presentación de la miocardiopatía periparto. Y esto también lo hablaba Karen Sliwa aquí, una colega que llevó adelante un registro muy importante a nivel mundial. Y de Makis decía que la mayoría de las presentaciones se llevaban adelante o en el parto, en el momento del parto, o en el primer mes posterior al parto. También se presentaba en este trabajo el 2013 un 44% en el primer mes o en el momento del parto, lo cual se llevaría al 67% de las presentaciones del diagnóstico de la miocardiopatía periparto. En su epidemiología es muy variada, se ve pacientes como Nigeria, donde uno de cada 100 embarazos termina en miocardiopatía periparto, en Haití uno cada 300, casi en Alemania uno cada 1000, Sudáfrica uno cada 1000, Estados Unidos uno cada 1150 o uno cada 3250. ¿A qué te refiere esta diferencia? A que los primeros serían los de raza afroamericana, diferente a lo de la raza caucásica. Esa discriminación se refiere a eso, porque se dice que los pacientes, y ya vamos a ver, la raza afroamericana, en este caso, o la raza africana, pero la raza negra, perdón, tiene una mayor predisposición a la miocardiopatía periparto. En 1971, De Makis publica una mortalidad aproximadamente del 40% de la miocardiopatía periparto, la cual se redujo en el año 2005 al 9 o al 15%, y esto estaba muy relacionado con el diagnóstico y el manejo precoz de estos pacientes. A los 5 años se habla, Estados Unidos publica que el 7 al 20% de mortalidad de las pacientes con miocardiopatía periparto sucedían hasta los 5 años del diagnóstico, ¿no? Por eso digo a veces qué tan importante, qué mortalidad es esta que tampoco hablamos en los congresos, ¿no? Los factores de riesgo. Los factores de riesgo hablan de una edad mayor a los 30 años, una ascendencia africana, embarazo de gestión múltiple, haber padecido preeclampsia, eclampsia o hipertensión posparto previa o concurrente, el abuso de la cocaína por parte de la madre, terapia tocolítica oral o antagonistas beta-adrenérgicos, el embarazo, 4 o más nacimientos, la miocardiopatía periparto previa y antecedentes familiares. La fisiopatología gran discutida y hasta hoy hablamos de los más aceptadas, no podríamos decir que es la verdadera causal, pero se habla de muchas causas de miocardiopatía periparto, pero se considera que tiene mecanismos multifactoriales. En la genética hay el síndrome de Timothy, exclusivamente cardíaco, el cual presenta miocardiopatía periparto y QT largo. Estas son malformaciones cardíacas, dimorfismos faciales. Está en el trastorno del espectro autista, y la muerte cardíaca y el síndrome de QT largo presenta esta característica que tiene una alteración en una subunidad alfa de los canales de calcio. También se habla de la genética. Este es un estudio muy interesante de 172 pacientes con miocardiopatía periparto. El 15% presentaba variantes truncadas de la pérdida de la función del gen de la titina. Este se encuentra en el brazo largo del cromosoma 2, donde en el trabajo lo que se vio es que el 15 al 20% de los pacientes con miocardiopatía periparto presentan trastornos genéticos, por lo cual se recomienda el asesoramiento y las pruebas genéticas incluso sin antecedentes familiares de miocardiopatía periparto. En el actual Congreso Europeo, de verdad que se presentó en Madrid, presentan a los estudios genéticos como clase 2.
Los mecanismos autoinmunes, estos hablaban de que células paternas en el feto se liberaban a la sangre materna y estos se depositaban en el tejido estriado, en el músculo estriado de las madres, actuando sobre las cadenas pesadas de miocina, generando una disfunción ventricular y una respuesta inflamatoria sobre el mismo. Esto es lo que hablábamos de quimerismo, en algún momento como quimerismo fetal. La cardiopatía periparto familiar, en cardiopatías dilatadas familiares, esto se refería al que el 6% de las familias con miocardiopatía dilatada en las que aparecieron casos de miocardiopatía periparto en este trabajo, habla de hacer un screening en la miocardiopatía familiar asintomática en los familiares de primer grado de pacientes con miocardiopatía periparto cuya función ventricular no se haya recuperado, y el seguimiento durante el embarazo y el puerperio de las mujeres sanas que sean familiares en primer grado de pacientes diagnosticados de miocardiopatía familiar. Yo comento siempre que atiendo a dos, ahora ya una se la envié a Alberto Fernández por un tema de su obra social, para su seguimiento, pero en su momento a una la sigo, tuve dos pacientes con miocardiopatía periparto que son hermanas, son 5 hermanas, 2 hicieron miocardiopatía periparto, una la continúo siguiendo por el tema de su prepaga, la otra porque tiene IOMA, se sigue en el Sanatorio Modelo con Alberto. Esta última fue mamá y a la 8ª semana vino a consultarme en tratamiento con las 4 drogas de la insuficiencia cardíaca. Y me vino a ver y a decir que llevaba 2 meses de embarazo, por lo cual, bueno, no me infarté en ese momento y, bueno, pudo, gracias a Dios, llevar adelante el parto sin complicaciones, pero corrió un riesgo altísimo a pesar de tener múltiples charlas sobre llevar adelante un embarazo programado, ¿no? O por lo menos evitarlo. Esta es otra posible causa, que es el déficit de selenio. Hay trabajos en África donde se dice que el déficit de selenio está relacionado con la miocardiopatía periparto cuando fueron llevadas adelante versus controles y se las ha relacionado con ellos. Se adjudica tal vez a déficits nutricionales, pero como es una zona donde el déficit nutricional puede ser general, los controles también tenían déficit nutricional. Así que bueno, otra posible causa de miocardiopatía periparto. La miocarditis como posible causal de la miocardiopatía periparto, donde se evidencia en el tejido fibrosis irregular, hipertrofia de miofibras, degeneración y necrosis con infiltrados inflamatorios endomiocárdicos, donde el panel del genoma viral ha manifestado la presencia de parvovirus B19, herpes virus, hechovirus y coxsackie. Y este es un trabajo donde 42 mujeres la siguieron durante 15 años con miocardiopatía periparto. Se la siguió con ecografía, biopsia endomiocárdica y cateterismo cardíaco derecho. Este trabajo se publicó en el año 2000 de Felker, donde de las 42 mujeres, 3 pacientes fallecieron, 3 requirieron trasplante cardíaco durante una mediana de 8.6 años, el 62% se llevó el diagnóstico de miocarditis y no se asoció la miocarditis con la supervivencia de los pacientes. La disminución del índice de trabajo sistólico del ventrículo izquierdo se asoció con un peor pronóstico en los pacientes que tenían miocarditis. Y esta tal vez es la hipótesis más aceptada hoy por hoy, la genética también, por supuesto, pero esta es la más aceptada, que dice que hay una genética susceptible, infecciones, autoinmunidad y factores propios del embarazo que generan un estrés oxidativo muy importante, con lo cual la liberación de los radicales libres, el exceso de radicales libres, estimula la catepsina D, lo cual incrementa la catepsina D, y esto lo que hace es escindir la prolactina, que es de 23 kilodalton, en 16 kilodalton, en un fragmento que es tóxico para el cuerpo, y lo cual genera un desbalance angiogénico, aumentando el microARN 146 que viaja a través de los exosomas y se deposita en el miocito, generando una disfunción miocitaria y un trastorno en el cardiometabolismo y disminuyendo el factor de crecimiento endotelial, lo cual genera una disfunción endotelial y apoptosis de los cardiomiocitos. Y esta sería un poco la hipótesis hormonal más aceptada.
Y ahora yendo a las manifestaciones clínicas de los pacientes, y esto miren cuántos años tiene, esto tiene el año 1971, esto lo publicó De Makis, y él decía que el 81% de las pacientes presentaba disnea paroxística nocturna, el 74% disnea durante el ejercicio, presentaban tos, ortopnea, dolor torácico, dolor abdominal, hemóptisis, palpitaciones, hemiplegia, cardiomegalia, un S3, edema, soplo sistólico mitral. Y uno mira todas estas y dice, che, ¿cuántos pacientes vienen al consultorio y te dicen, tengo edemas en los miembros inferiores, che, me canso al caminar, che, tengo tos, tenemos un tercer ruido, che, tengo un soplo? ¿Cuántas pacientes nos manifiestan síntomas que son similares? En la evolución de la miocardiopatía periparto hay complicaciones maternas como la tromboembolia, las arritmias, la insuficiencia cardíaca recurrente, el shock cardiogénico y la muerte, y también complicaciones fetales como el sufrimiento fetal por hipoxia. En los estudios complementarios, este trabajo del año 1998 hablaba del electrocardiograma de 12 derivaciones en los pacientes con miocardiopatía periparto. Acá Kemi y Karen Sliwa también hablaban que el 96% presentaban alteraciones en el electrocardiograma. Ritmo sinusal, pero frecuencia cardíaca elevada, taquicárdicos, 59% cambios en la onda T, 29% anormalidades en la onda P, 25% desviación del eje eléctrico hacia la izquierda y un 9% tenían trastornos completos de rama, electrocardiogramas que no tenían previamente. En la radiografía de tórax, ¿qué podemos ver de estos pacientes? Bueno, hipertensión venocapilar, derrame pleural e incremento de la silueta cardíaca, una radiografía como la que hemos visto y le he mostrado en un principio. Los biomarcadores, tenemos biomarcadores para una inflamación cardiomicitaria, hormonal, disfunción endotelial y remodelado cardíaco, el NT-proBNP que lo utilizamos para el diagnóstico, el pronóstico y el monitoreo de respuesta al tratamiento, la troponina I, la troponina C para el pronóstico, la catepsina, adiponectina, la prolactina, el microRN, la interleuquina 4 y 6, pero lo que más utilizamos nosotros en el laboratorio y con más frecuencias es el NT-proBNP, la troponina y la prolactina. Este trabajo es un trabajo interesante, hecho me dieron el proBNP en los pacientes al ingreso y vieron el pronóstico de ellos, lo que pasaba a un año, sobre 35 mujeres con miocardiopatía periparto con una edad media de 30 años, se presentó una mediana de proBNP de 834 al inicio. Durante el primer año, se vio que el 51% del corte recuperó las dimensiones del ventrículo izquierdo y la fracción de eyección. Las mujeres que no recuperaron la fracción de eyección y el diámetro del ventrículo izquierdo tenían un proBNP más elevado, donde se vio que el análisis de regresión multivariable demostró que un proBNP mayor de 900 en el momento del diagnóstico fue predictivo de la imposibilidad de recuperar el diámetro telediastólico del ventrículo izquierdo y de la fracción de eyección en el seguimiento. En el ecocardiograma, ¿qué encontramos? Dilatación ventricular, disfunción ventricular, dilatación de aurícula izquierda, la dilatación puede ser biventricular también, insuficiencia mitral, insuficiencia tricuspidia, que puede ser funcional, hipertensión pulmonar, cardiopatía preexistente, buscamos la presencia de trombos y cometas pulmonares, y acá hay una imagen muy interesante y terrorífica, donde vemos la presencia de 3 trombos ventriculares en esta imagen de ecografía de una paciente con miocardiopatía periparto. Los hallazgos en las imágenes de la ecografía nos dicen que un resultado desfavorable incluye un diámetro telediastólico mayor de 60 al momento del diagnóstico, por supuesto, la función ventricular izquierda gravemente deprimida, menor de 30, y la disfunción del ventrículo derecho al diagnóstico inicial, lo que nos dicen que este paciente tiene una evolución o tórpida o por lo menos con poca recuperación de sus diámetros y de su fracción de eyección. Los estudios selectivos, la resonancia, la cinecoreografía, que casi no se utiliza, y la biopsia endomiocárdica, que se utiliza en los pacientes con posible diagnóstico hacia el trasplante o de miocarditis por células gigantes. En la resonancia magnética se busca la dilatación del ventrículo izquierdo, la disfunción de la fracción de eyección y la presencia de trombos murales. Acá hay un metaanálisis muy interesante de la resonancia magnética cardíaca en el pronóstico de la función ventricular izquierda en la miocardiopatía periparto, donde
El realce tardío de gadolinios presenta de manera subepicárdicas, intramurales y en parches en las paredes del ventrículo izquierdo, sobre todo la inferior y la lateral, que corresponden a un patrón no isquémico y que se asemejan notablemente a mecanismos similares a la miocarditis. Cuando este trabajo mostró que los pacientes presentaban realce tardío, todavía la presencia de edema, 2 meses, casi 3 meses posteriores al diagnóstico, era irreversible una injuria, tenía una injuria irreversible y poca posibilidad de recuperar su ventrículo izquierdo. El otro día hablaba con un especialista en resonancia y a manera personal le preguntaba, che, ¿qué ves en las miocardiopatías periparto? Y la respuesta fue, en todas veo patrón, las que lo podemos ver, ¿no? Por supuesto, patrón de miocarditis. Este trabajo de la fisiopatología, diagnóstico y el manejo de la miocardiopatía periparto de la Sociedad Europea de Cardiología es un poco para ver el seguimiento de los pacientes, la utilización de los estudios complementarios. Y bueno, lo que nos dice es que en el momento del diagnóstico, al mes, mes y medio, 3 meses, 6 meses, 12 meses, 18 meses, y el seguimiento a 5 años, y hacerlo una vez al año, el examen clínico, el electro, la ecografía cardíaca. Pero el péptido natriurético nos lo da en el inicio de la primera al mes mes y medio, y nos da como opcional en el resto de los meses, como así la radiografía al inicio y la resonancia cardíaca. Pero básicamente el examen clínico, el electro y la ecografía nos los da en el seguimiento a 5 años de los pacientes. Y en el algoritmo diagnóstico, esta publicación como Karen Ligua siempre está en todo lo que es miocardiopatía periparto. Cuando sospechamos miocardiopatía periparto en los pacientes pedimos el péptido natriurético, un electro, una radiografía, una ecografía, la cual nos dice que si el péptido natriurético está aumentado ¿de cuánto? Mayor de 300, y por ecografía, la fracción de, y esto lo reitero, por ecografía, la fracción de eyección menor de 45, nos está diciendo que tiene una alta chance de ser una miocardiopatía periparto y siempre hay que descartar otras comorbilidades como patologías congénitas, valvopatía, miocardiopatía hipertrófica o insuficiencia cardíaca por quimioterapia. Ahora bien, si la péptido natriurético está aumentado pero la fracción de eyección es mayor o igual a 45, considera otra causa cardíaca o extracardíaca de esta disfunción, como la embolia pulmonar, la falla derecha, la sepsis, la eclampsia, etc. Pero si el péptido natriurético es normal y la fracción de eyección es mayor de 45, buscar una causa extracardíaca porque no estaríamos hablando de insuficiencia cardíaca o miocardiopatía periparto. Los diferentes escenarios clínicos en los pacientes con miocardiopatía periparto son los leves, moderados a severos, y esto un poco como yo siempre lo comparo con la hipertensión pulmonar para mis colegas que hacen seguramente hipertensión pulmonar, el verde, el amarillo y el rojo, el verde que tiene estabilidad hemodinámica, donde en la radiografía puede o no haber congestión pulmonar y una leve elevación de los péptidos natriuréticos con una fracción de eyección del 30 al 45%. Estos pacientes pueden ser tratados en forma ambulatoria o internados en clínica médica y considerar utilizar la bromocriptina una semana. Y medicaciones vía oral. Ahora, si tienen un cuadro clínico moderado caracterizado por estabilidad hemodinámica, pero requerimiento de oxígeno con falla cardíaca, congestión pulmonar, incremento del péptido natriurético y una fracción de inyección entre 20 y 35 y requerimiento de una unidad de cuidados intermedios o terapia o unidad coronaria, ya los medicamentos se administran ya no en forma oral, sino en forma endovenosa, vasodilatadores, suplemento de oxígeno no invasivo, considerar bromocriptina por 8 semanas si la fracción de eyección es menor de 25 y drogas vía oral. Pero si el paciente se encuentra en shock cardiogénico con inestabilidad hemodinámica y asistencia respiratoria mecánica, puede haber algunas alteraciones electrocardiográficas o no específicas, congestión pulmonar, derrame pleural, incremento notorio del péptido natriurético, fracción de eyección menor de 45 acompañada o no de disfunción ventricular derecha y dilatación de las cavidades, y requiere diuréticos endovenosos, inotrópicos, asistencia mecánica como un ECMO, considerar bromocriptina 8 semanas o ir ascendiendo hasta la supresión de la prolactina. Y estos son los escenarios clínicos que nos pueden esperar de la miocardiopatía periparto. La fisiopatología, diagnóstico y tratamiento, aquí tenemos un esquema que es el BOARD de bromocriptina, drogas oral, anticoagulación, vasodilatadores y diuréticos. Y dice que si la fracción de eyección es mayor de 25 bromocriptina, y no hay por supuesto shock,
bromocriptina 2,5 miligramos día por 7 días. Y esto, lo dejo siempre, cabergolina o bromocriptina siempre asociar anticoagulación profiláctica por la alta probabilidad de trombos que pueden generar estas drogas. Si la fracción de eyección es menor de 25 o se acompaña de disfunción de ventrículo derecho, shock cardiogénico, requerimiento de tratamiento en unidad de área cerrada, bromocriptina 2,5 miligramos 2 veces al día por 14 días y luego seguir con 2,5 miligramos durante 42 días más, una sola vez al día. Si estamos en un cuadro ya grave con shock cardiogénico, ventilación o asistencia mecánica cardíaca, empezar con bromocriptina 2,5 miligramos 2 veces por día e ir incrementando hasta 10 a 20 miligramos hasta la supresión total de la prolactina. Y como siempre, la profilaxis de la anticoagulación. Este trabajo evaluó la bromocriptina en el tratamiento de miocardiopatía periparto grave. Es un estudio piloto de prueba. Este estudio muy interesante, un estudio piloto prospectivo, unicéntrico, aleatorizado y abierto en mujeres con miocardiopatía periparto. Discriminó 2 grupos de 10 mujeres cada uno. En uno hizo el tratamiento estándar. Perdón, los 2 tenían tratamiento estándar. En uno le agregó bromocriptina durante 8 semanas. El tratamiento estándar incluía carvedilol, diuréticos, furosemida, diuréticos de asa y enalapril. Y lo que se vio es que pacientes que recibieron bromocriptina tuvieron una mayor recuperación de la fracción de eyección en comparación con los pacientes que tuvieron tratamiento estándar a 6 meses. El esquema se ve aquí como la fracción de eyección. Algunos pacientes presentaban menos de 20 de fracción de eyección, generalmente todos menos de 40, y en un tiempo de seguimiento a 6 meses, los que tenían tratamiento estándar son las líneas oscuras más anchas y las líneas finitas son los que recibieron bromocriptina. Vemos una notable mejoría de la fracción de eyección en estos pacientes. En el grupo que recibió bromocriptina hubo un fallecido, una sola paciente falleció, en comparación con 4 pacientes que recibieron el tratamiento estándar. Y en pacientes con bromocriptina, un solo paciente experimentó el criterio de valoración compuesto de mal pronóstico, definido como muerte, clase funcional 3-4 y fracción de eyección menor de 35 a los 6 meses, en comparación con 8 pacientes del tratamiento estándar. La resonancia magnética cardíaca no reveló trombos gravitarios. Otro trabajo, este trabajo es la recopilación de artículos, recopilaron 548 artículos de PubMed and Base, de los cuales de todos estos se quedaron solamente con 10 artículos, 3 estudios randomizados, 7 prospectivos y retrospectivos, y buscaron la asociación del uso de bromocriptina con el porcentaje de la fracción de eyección al seguimiento, la recuperación de la fracción de eyección y la mortalidad por todas las causas en pacientes con miocardiopatía periparto. Y solamente encontraron diferencia en lo que fue la fracción de eyección y la recuperación, no así en la mortalidad. La adición de bromocriptina al tratamiento estándar se asoció con una mejoría significativa en la fracción de eyección y mayores probabilidades de recuperación del ventrículo izquierdo, sin una reducción significativa en la mortalidad. En estos trabajos utilizaron cabergolina, bromocriptina, la asociación a corto plazo y largo plazo versus el tratamiento estándar, que fue el similar al que yo les mencioné anteriormente. Esto es una publicación de un caso clínico, esto no es un trabajo, sino es un caso clínico en el que utilizaron cabergolina, donde a la paciente le dieron al 4.º día cabergolina, aquí se ve en este puntito, y midieron con una ecografía el diámetro diastólico, el diámetro sistólico y la fracción de eyección. Al 6.º día volvieron a medirlo, se ve caída del proBNP y de la prolactina, y hay una pequeña reducción de lo que es el diámetro diastólico y el diámetro sistólico, pero hay una mejoría de lo que es la fracción de eyección. Al 9.º día volvieron a evaluar nuevamente con ecografía el diámetro diastólico, que tiene una notoria mejoría con el diámetro sistólico y una mejoría notable de la fracción de eyección en el tratamiento con la administración de cabergolina. La cabergolina, este es un estudio en tratamiento de ver la mejoría de la fracción de eyección, donde los pacientes le administraban según la fracción de eyección y si estaban o no en shock cardiogénico. No voy a aclarar punto por punto porque es muy similar al de la bromocriptina, pero vieron que a los pacientes, de acuerdo a la ubicación en la que los estratificaban, era cabergolina 1 miligramo única vez, una vez a la semana durante 2 semanas y luego por 6 semanas con 0,5 miligramos.
y si no le administraban 1 miligramo, si estaba en un cuadro grave con asistencia mecánica, shock cardiogénico, requerimiento de asistencia respiratoria, le administraban 1 miligramo y lo iban incrementando hasta llegar a 4,5 miligramos. Y en la semana, si pasaban los 2 miligramos, al paciente llegaban a 4,5, le daban 2,5 miligramos 2 veces durante la semana, hasta llegar a la supresión total de la prolactina. Y lo que se vio, y como se ve aquí, caída de la prolactina, caída del péptido natriurético, mejoría de la fracción de eyección y mejoría de la clase funcional. Lo que dice que los pacientes, el uso de cabergolina fue seguro y eficaz y que podría ser una opción prometedora a la bromocriptina. El trasplante cardíaco, los puntos habituales de los pacientes para el trasplante que determinan el trasplante cardíaco. Acá tenemos algunos puntos importantes que son los del trasplante cardíaco. Pero ¿qué pasa? En las mujeres con miocardiopatía periparto uno debe evaluar con mucho cuidado porque estos pacientes después pueden tener una pésima fracción de eyección, pero tener una mejoría de esta en el lapso de 6 a 12 semanas, y si se habla de hasta 40, meses, meses, hasta 48 meses en lo que se ha visto mejoría. Y vamos a ver después estudios que hasta los 10 años se ha visto mejoría en los pacientes. Y otro punto a tener en cuenta tal vez, y esto se debe tomar una decisión con un equipo multidisciplinario por este tema de la recuperación, pero bueno, se considera que si a los 6 a 12 meses persisten sin recuperación con manifestaciones clínicas, deben evaluarse con la posibilidad del trasplante cardíaco. Pero tener presente que el riesgo de rechazo de órganos en la miocardiopatía periparto es alto debido a mayor prevalencia de mecanismos autoinmunes. ¿Irrumpir el embarazo? Puede ser, sí, lo necesitamos, porque vamos a tener que administrarle tal vez a esta paciente drogas endovenosas o drogas que pueden ser tóxicas para el bebé. Por lo tanto, el parto vaginal es siempre preferible si la paciente está estable, pero si no, la cesárea de urgente es independiente de la duración de la gestación. Por eso a los pacientes le hacemos maduración fetal en mujeres con insuficiencia cardíaca avanzada o inestabilidad hemodinámica, a pesar del tratamiento óptimo de la insuficiencia cardíaca. La anestesia epidural parece ser el método de elección para llevar adelante esta situación. La lactancia, las decisiones sobre inhibir la lactancia, interrumpir la lactancia o continuar con la lactancia materna, con precaución deben tomarse junto con la paciente, identificar caso por caso, teniendo en cuenta tanto la salud de la madre como la relación entre el riesgo y el beneficio a la lactancia materna al lactante. Y tener presente que hay medicamentos que son seguros en la lactancia y otros no lo son. Prevención de la muerte súbita y terapia con dispositivos. Bueno, la implementación temprana del CDI, como hablábamos recientemente, le decía que la fracción de eyección de los pacientes pueden mejorar, por lo tanto no está justificado rápidamente la implementación de un desfibrilador en estos pacientes y debe reservarse para pacientes que no recuperen la fracción de eyección, tengan alto riesgo arrítmico. Para estos casos, ¿qué podemos utilizar? Los desfibriladores automáticos portátiles, los chalecos portátiles, que son muy útiles en los primeros 3 a 6 meses después del diagnóstico para prevenir la muerte súbita. Hay trabajos publicados donde han sido muy efectivos, en donde han hecho las descargas apropiadas de las arritmias con 0 descargas inapropiadas. Para las mujeres que presentan disfunción grave del ventrículo izquierdo 6 meses después de la primera presentación, a pesar del tratamiento médico óptimo, se recomienda la implementación de CDI y terapia de resincronización si así lo requieren, según las guías europeas. Dentro de las complicaciones trombóticas, la dilatación por disfunción ventricular severa la favorece, la hipercoagulabilidad gravídica y del puerperio también, la inflamación sistémica con disfunción endotelial. Recuerden que hablábamos hoy de la implantación de una respuesta inflamatoria a nivel del músculo estriado, la disfunción endotelial, el éxtasis sanguíneo del reposo prolongado de estas pacientes y el efecto protrombótico de la bromocriptina. Aquí les muestro efectos embólicos que se ven tanto en el corazón, y aquí se ve uno también en el hígado. La anticoagulación como bromocriptina. ¿La anticoagulación cuándo? Cuando utilizamos bromocriptina o cabergolina, o la fracción de eyección es menor de 30 a 35, preferentemente utilizar heparina no fraccionada o heparina bajo su peso molecular, si vamos a utilizar antagonista de vitamina K en un periodo no más de 2 meses posterior a la miocardiopatía, el diagnóstico.
Esto es muy interesante, esto se sacó del registro que se llevó adelante, este es el registro de la Sociedad Europea, donde es un predictor de evolución de la fracción de eyección en estas pacientes, donde hay criterios de inclusión, que era el estado de periparto, signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor al 45% y exclusión de otras causas de insuficiencia cardíaca. Se obtuvieron datos clínicos básicos como electrocardiograma y ecocardiograma en un total de 465 mujeres que aceptaron llevarse adelante a los 6 meses un nuevo diagnóstico por ecografía. ¿Y qué se vio? Que la fracción de eyección, acá esto se le asignaba un puntaje, la fracción de eyección mayor del BI, mayor de 35% al momento del diagnóstico, si después de los 6 meses era mayor, fenómeno. Mayor de 50 tenía que ser, ¿no? Se le daba un punto. Si el diámetro de fin de diástole del ventrículo izquierdo era menor de 53, recibía 4 puntos. Si era entre 53 y 61, recibía un punto. El alto índice de desarrollo humano, esto que era la calidad de vida de los pacientes, el nivel educacional de los pacientes, el nivel socioeconómico, tenían un punto. La duración de los síntomas, si era menos de 10 días, era un punto. Si el QRS era menor de 80 milisegundos, tenía 3 puntos, pero si era entre 81 y 109, eran 2 puntos. Y la preeclampsia le adjudicaba un punto. Estos criterios de recuperación se definieron como una FAI mayor de 50 en el ecocardiograma de seguimiento a los 6 meses. Había comorbilidades como la diabetes, la hipertensión inducida por el embarazo y la preeclampsia, o criterios de no recuperación, y esto definió como el ascenso de la fracción de eyección menor o igual al 8% del basal o la muerte de la paciente. Y se decía que de acuerdo al puntaje, la posibilidad de recuperación a los 6 meses era de acuerdo a la cantidad de puntos que sumaban. Digamos que en un 10 o más puntos decía que la probabilidad de recuperarse era máxima de un 95%. No es útil en los embarazos subsecuentes de pacientes con miocardiopatía periparto porque la probabilidad de volver a tener disfunción ventricular en estos pacientes es alta. ¿Qué se puede recomendar para el tratamiento a largo plazo de mujeres con miocardiopatía periparto? Bueno, los pacientes con fracción de eyección persistentemente reducida deben continuar con tratamiento con IECA, betabloqueante, antagonistas receptores mineralocorticoides, así como ibabradina, isocubitilo valsartán, y no está aquí, pero los SGLT2 también. No hay consenso sobre la medicación para insuficiencia cardíaca, se debe suspender en mujeres con función del BI recuperada o disfunción subclínica. Hay un trabajo que dice que aproximadamente un 12% de las pacientes que han abandonado el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en este contexto han vuelto a tener disfunción del ventrículo izquierdo nuevamente. Así que por lo tanto, cuánto uno debe continuarlo no está claramente descrito. Lo que sí, si uno va a discontinuar el tratamiento, lo que debe hacerlo es discontinuarlo en el lapso de 6 meses en forma paulatina y llevar un seguimiento de la paciente a 5 años. Esto se hace en pacientes estables con fracción de eyección recuperada. ¿Qué podemos hacer? Bueno, este es un trabajo muy interesante que se realizó con ecoestrés con dobutamina a 10 y 11 meses aproximadamente en promedio a las pacientes que habían recuperado la fracción de eyección y se vio que la reserva contráctil se redujo en pacientes con miocardiopatía periparto recuperada, demostró una caída nuevamente de la fracción de eyección, donde los ventrículos de estas mujeres pueden responder de manera subóptima al estrés hemodinámico a pesar de la evidencia de la recuperación mediante una evaluación ecocardiográfica de rutina, lo cual nos dice que estos pacientes podemos llevar adelante este estudio y nos dice que, bueno, ¿qué van a hacer las pacientes que si vuelven a quedar embarazadas tienen una mayor predisposición a hacer un cuadro de insuficiencia cardíaca nuevamente? Y aquí esto lo puse, lo que todos saben, pero lo puse a manera de recordatorio, las drogas que se utilizan durante el embarazo, las que no se pueden utilizar están en rojos. Aquí también en la lactancia, porque hay drogas que, por ejemplo, no utilizamos aquí, pero podemos utilizar aquí, como el enalapril, la aldosterona. No hay mucha información en lo que es la miocardiopatía periparto, pero sí se recomienda el sacubitrilo valsartán, la ibabradina, y los anticoagulantes. También los SGLT2. El pronóstico de embarazos posteriores en pacientes que han tenido miocardiopatía periparto.
Bueno, las mujeres con una función sistólica alterada corren un riesgo sustancial de recaída y muerte, por lo tanto se debe recomendar encarecidamente que no se embaracen. Pero bueno, recién hablamos que si tal vez tenemos una reserva contráctil apropiada, sería una opción en pacientes con fracción de eyección recuperada, pero no así en los pacientes que tienen una fracción de eyección deteriorada. Esto ya lo dije, bueno, yo dije a 6 meses, y de evaluar siempre la fracción de eyección con ecografías. ¿Cómo hacemos en este contexto? Bueno, lo que hacemos es en las pacientes que dicen, doctor, yo quiero volver a quedar embarazada. Muy bien, la seguimos con clínica, ecocardiograma y ProBNP previo a la concepción. Una vez diagnosticado el embarazo, en el primer 3 meses volvemos a hacer nuevamente evaluación clínica, electro, ProBNP. En el segundo trimestre, en un mes previo al parto, en el contexto de la internación y un mes posterior al parto, sería útil la clínica con ecocardiograma, ProBNP, aunque uno sigue después a los pacientes, como hablé anteriormente, hasta 5 años. El pronóstico de los pacientes, bueno, en las mujeres que se recuperan, la mejora de la función cardíaca suele ocurrir entre los 3 y 6 meses después del parto, aunque se ha descrito, como decía anteriormente, a 48 meses. ¿Qué factores me demuestran que puede haber un buen pronóstico en la recuperación? Como hablamos hoy, hablamos del ProBNP, etcétera. La disfunción diastólica del BI, la dimensión, perdón, diastólica con un diámetro menor de 55 diastólico, una fracción de eyección mayor del 30 al 35 con fracción de acortamiento mayor al 20, la ausencia de elevación de troponina. La elevación de troponina nos habla de la poca recuperación de la fracción de eyección, la ausencia de trombos en el ventrículo izquierdo, y la etnia no afroamericana. Los que me hablan de tener un peor pronóstico para la recuperación son la dimensión diastólica del ventrículo izquierdo mayor de 60 milímetros, la fracción de eyección menor de 30 a 35, un QRS ancho, un diagnóstico tardío, lamentablemente, e inicio del tratamiento tardío también aquí, una peor clase funcional, la multiparidad y la ascendencia africana. En los pronósticos materno y fetal, lo que me dicen los pacientes, desaconsejar a las pacientes un futuro embarazo si la fracción de eyección permanece baja, ya que la mortalidad es alta en estos casos. No obstante, si se desea el embarazo, las pacientes deben de esperar al menos 5 años después de que la fracción de eyección se haya normalizado. Este es un consejo de pacientes con miocardiopatía periparto, y algunas de las que han tenido miocarditis. Alrededor del 50% de las pacientes mejoran con el tratamiento médico estándar, sin embargo el 25% desarrolla insuficiencia cardíaca crónica y el resto fallece durante la evolución de la enfermedad. Dentro de la mortalidad, Sudáfrica ha informado tasas de mortalidad a 6 meses y a los 2 años con un 10 y un 28% respectivamente. Brasil y Haití han informado tasas de mortalidad del 14 al 16% a 6 meses. Turquía 30% a 4 años y Estados Unidos la tasa de mortalidad variable entre 6 a 10 años. Variable por el hecho de la raza de las pacientes afroamericanas. Y esto es muy interesante porque aquí agregan que quienes no sobreviven presentan niveles más altos de FAS-APO1, que son unos marcadores de apoptosis, que si esto lo tienen elevado, tienen alta tasa de mortalidad. Y en este registro, es un registro muy interesante, tuve la suerte de participar de este registro, que se llevó adelante, lo llevó adelante Karen Sliwa. Este registro a 6 meses recopiló pacientes que se las pudo completar y cumplir a 6 meses los controles, que fueron 598, fue el 81% del total de las pacientes que se registraron. La mortalidad a 6 meses fue del 6% en general en los pacientes, la más baja fue en Europa, el 4%, pero la más alta fue en Oriente Medio, del 10% de mortalidad a 6 meses. La mayoría de las muertes se debieron a insuficiencia cardíaca, un 42%, o muerte súbita al 30%. El reingreso por cualquier motivo ocurrió en el 10%, con poco más de la mitad de estos pacientes por insuficiencia cardíaca, o de eventos tromboembólicos en un 7%. La recuperación del miocardio, la fracción de eyección mayor de 50, se produjo solo en el 46% de las pacientes, con mayor frecuencia en Asia y Pacífico y con menor frecuencia en Medio Oriente. Este trabajo es muy interesante porque ya no hablamos de 6 meses, sino hablamos de un trabajo a 6 años, a 20 años, es un trabajo escocés,
que hizo un seguimiento a 20 años, acá estuvo presente el doctor McMurray, donde se siguieron 225 pacientes, donde tenían, lo que se vio es que la incidencia fue de 1 sobre 4.950 embarazos, donde se vio que las predisposiciones a la miocardiopatía periparto había diferencia en hipertensión del embarazo, preeclampsia, embarazo multigestacional y obesidad. Aquí es lo que registraron ellos en su sistema de salud y vieron que la mortalidad fue casi de un 8% comparada con los controles, la rehospitalización fue casi en el 75% de las pacientes, esto fue un seguimiento a 20 años, la rehospitalización cardiovascular un 40%. Acá vemos que al 8.3% años, el trabajo es a 20 años, pero al 8.3% años, el 8% se habían muerto, el 75% se había rehospitalizado, el 40% tenía rehospitalización de causa cardiovascular, el 43% tenían muerte o rehospitalización cardiovascular y casi un 7% tenían stroke o tromboembolismos, o tromboembolismos. En lo que es la mejoría de la fracción de eyección de a casi 10 años, se vio que el 66%, el 34%, perdón, a 6 meses había mejorado. Al año, el 47%. A 5 años, el 71%. Y a 10 años, el 76%. O sea, nos está diciendo que los pacientes todavía no solamente a 6 meses, sino que a 10 años pueden tener mejoría de la fracción de eyección. Y esto hablábamos un poco hoy, ¿qué hacemos entonces con los desfibriladores? Porque si a mí me dicen que al año el 47% mejoró, pero a 5 años mejoró el 71% de la fracción de eyección, ¿qué hago con un desfibrilador, no? Pero bueno, esto es para evaluar cada paciente en forma muy particular. Pero, ¿qué pasa con los niños? Bueno, se vio que el 21% de los niños de mamás con miocardiopatía periparto de 8 años, se vio que nacieron con bajo peso y admisión en unidades neonatales, muerte, tuvieron más mortalidad que los controles, más hospitalizaciones y más disfunciones enfermedades cardiovasculares. Esta afección se asocia con morbilidad y mortalidad considerables para la madre y también repercusiones muy importantes sobre el niño. Y para terminar, y esto pido disculpas si hablé muy rápido, pero bueno, era mucho lo que quería mostrar. Para terminar les quiero mostrar, y como arranqué mostrándole una imagen, termino mostrándole una imagen de a lo que nos enfrentamos, que es una resonancia magnética cardíaca de una joven africana 2 meses después del parto. Miren el tamaño del corazón con tamaño con el del hígado, que muestra una marcada dilatación de ambos ventrículos y la aurícula derecha y una fracción de eyección del 8% por resonancia, ¿no? Esto aquí termino y quiero demostrar un poco lo severo que es esta enfermedad, lo difícil de su diagnóstico, lo importante del diagnóstico precoz y el tratamiento, lo que hoy no está en claro, la o la fisiopatología de estas pacientes, y lo poco que hablamos en los congresos de cardiología sobre ello, ¿no? Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias al doctor Musante. Fue una presentación muy completa, una revisión impecable, ¿no? Ahora voy a dar paso a las opiniones y las preguntas de nuestros panelistas. Voy a empezar con la doctora Camila Correa. Por favor, doctora. Bueno, excelente, Cristian. Hiciste un gran repaso por la literatura. Creo que lo primero que me surge es que la miocardiopatía periparto, yo creo que como la mayoría de las cardiomiopatías entra también en una bolsa, donde los diagnósticos diferenciales son difíciles porque esta es una patología que es un diagnóstico de exclusión, como vos bien lo mencionaste. Cada vez tenemos más, les voy a pedir disculpas si se escuchan ruidos, vivo muy cerca de la cancha de River y hay partido y no hay forma de que no se escuche, ¿saben? Así que si escuchan es eso. Pero me parece importante destacar los test genéticos. Yo creo que cada vez más las pocas charlas que hay en el mundo avalan el test genético porque hay un gran grupo de pacientes que desarrollan miocardiopatía periparto que cuando uno les hace el test genético tenían algún tipo de miocardiopatía dilatada o tienen algún gen vinculado con la miocardiopatía dilatada. Y esas en general también son las que tienen peor evolución y menos recuperación.
No tanto así las pacientes que quizás tenían un perfil más antiangiogénico, más vinculado a un trastorno hipertensivo del embarazo, y que esas pacientes parecerían ser las que recuperan más. Con respecto al examen físico y el diagnóstico diferencial, como vos bien mencionabas, los síntomas referidos por las pacientes son frecuentes a una paciente embarazada en tercer trimestre sin cardiopatía. Disnea, edemas, cansancio cuando caminan, doctora, ya no puedo dormir acostada a 180 grados. Yo lo que siempre digo es que si bien el tercer ruido puede estar, inclusive la taquicardia es de las cosas más frecuentes que hay en el tercer trimestre en la embarazada normal, lo que no es normal es la presencia de crepitantes. Y yo nunca vi una paciente con insuficiencia cardíaca embarazada o en puerperio sin crepitantes. Creo que los crepitantes, y a nosotros nos es fácil porque nosotros siempre los buscamos, la excursión del diafragma en la embarazada está limitada. Eso, por supuesto, van a ver que es mucho más pequeño la porción que podemos ocultar, pero una embarazada que tiene disnea y tiene pulmones limpios es muy difícil que esté en insuficiencia cardíaca. En cambio, si tiene rales crepitantes, yo creo que es uno de los elementos más importantes a la hora de hacer el diagnóstico. De hecho, en este trabajo, el registro europeo, que es el registro más grande que tenemos de miocardiopatía periparto, 2/3 de las pacientes tenían crepitantes al momento del diagnóstico. Me parece que en principio el pronóstico de estas pacientes siempre se creyó que una vez finalizado el embarazado a la mayoría le iba muy bien, y nos estamos dando cuenta que en el seguimiento casi la mitad de las pacientes requieren de un seguimiento muy específico porque el pronóstico no es tan bueno. Y hay mucha discusión con el tratamiento específico, porque hay una parte del tratamiento que es tratamiento de sostén, que es común a las insuficiencias cardíacas o edemas agudos de pulmón. Yo creo que el diagnóstico diferencial de la miocarditis es muy importante. La preeclampsia severa, que da un edema agudo de pulmón pero con función ventricular conservada, es la gran diferencia, ¿sí? Con la miocardiopatía periparto, que siempre da disfunción ventricular sin una regionalidad y con caída en la fracción de eyección. Y lo otro es el Takotsubo. Nosotros hemos visto mucho Takotsubo en el puerperio, por supuesto que es mucho más benigno. Suele tener, yo todos los que vi han tenido trastorno de motilidad y hacen trastorno de motilidad mucho más frecuente medio ventricular, que no es tan frecuente en el resto de las poblaciones. Pero eso creo que son los diagnósticos diferenciales que también hay que considerar. La preeclampsia severa no altera la función ventricular, da edema agudo de pulmón, pero no altera la función ventricular, y es por aumento de la permeabilidad. Y el Takotsubo, que con un eco bedside es fácil de diferenciar, porque uno da hipoquinesia global y el otro da trastorno de motilidad. Entonces, si estamos ante la sospecha de la miocardiopatía periparto, aunque no esté o está muy discutido el uso de bromocriptina y cabergolina, yo creo que lo tenemos que pensar cada vez más. La bromocriptina no está disponible en nuestro país. Nosotros lo único que tenemos es cabergolina para utilizar en las dosis que vos, Cristian, muy bien mencionaste. Nuestros colegas brasileros ya la tienen dentro de las guías de embarazo y la usan muchísimo. La cabergolina tiene un efecto más prolongado que la bromocriptina porque tiene un péptido que actúa durante 14 días. Y algo que para mí yo en general en todas las instancias estoy muy a favor de la lactancia, salvo en la paciente que yo sospecho de miocardiopatía periparto. Primero porque me parece que inhibir la lactancia de esa mujer, independientemente de si le vamos a dar o no cabergolina o bromocriptina, hemos tenido discusiones enormes en mis servicios si darla o no, pero ya inhibir la lactancia disminuye los valores de prolactina. Y si estamos pensando en que la evidencia es que inhibir la prolactina rescata el fenotipo de insuficiencia cardíaca, yo creo que es un elemento muy importante, no solo hablar de mortalidad. Una paciente joven en edad fértil que no queda con una función ventricular, para mí es alta, o sea, es suficiente la evidencia para poder pensar en darla. Pero ya inhibir la lactancia, independientemente de que le voy a dar quizás solo 1 miligramo de cabergolina para inhibirla, para mí tiene un beneficio. Y por el otro lado, para mí no hay que demorar el inicio de los fármacos.
que pueden potencialmente ayudar a la mejoría de la función ventricular. Estamos hablando de pacientes muy jóvenes, pacientes que si quedan con una indicación de cardiofibrilador implantable, función ventricular severa, son pacientes que tienen un bebé de días en la neo y muchas veces menos de 35 años y les queda mucha vida por vivir. Entonces, eso con respecto a la lactancia. Yo siempre estoy a favor de la lactancia, salvo en estas circunstancias que creo que poder iniciar arniglifosinas, por ejemplo, que no tienen evidencia en lactancia, a mí me parece muy importante. Bueno, perdón, un resumen. Excelente. Excelente, muchísimas gracias, doctora. Bueno, ahora vamos a dar paso a los comentarios y preguntas de la doctora Daniela García Bras. Doctora, por favor. Está muteado, doctora. Yo nuevamente agradecer la invitación y Cristian, felicitaciones. Excelente, espectacular tu presentación, porque realmente ir desde el diagnóstico, la sospecha, establecer el pronóstico y todas las pautas de tratamiento, increíble, espectacular. Así que realmente felicitaciones. El título creo que muy acertado, ¿no? Lo incierto del corazón del embarazo. Es esto, así como vos empezaste diciendo, no voy a reforzar todas las pautas diagnósticas, pero sí lo importante de sospecharla, ¿no? El tiempo que la paciente comenzó con los síntomas y lo que tiene que llamar y no atribuirse solamente al periodo gestacional, cuando la panza es más grande, cuando decís, bueno, estás pesada, estos edemas por esto, y justificarlo. Creo que hay que tener un alto nivel de sospecha, y ese alto nivel de sospecha va a permitir el diagnóstico precoz, que ese es tu mensaje fundamental, para poder tratarla oportunamente. ¿Qué es lo que sucede con el tratamiento? Y voy a aprovechar a preguntar tu experiencia, Cristian. Es cierto que los europeos, a la cabeza de Karen Sliwa, que es con quien yo aprendí periparto en algún congreso, los europeos defienden el uso de bromocriptina, si bien en las guías está como 2, no así Estados Unidos, ¿no? En las guías americanas no tiene el valor que tiene, como comentabas vos, Camila, también, el valor que tiene puesto en la guía. Sin embargo, en marzo de este año, abril de este año, se presentó del registro este europeo, que es el más grande que existe de miocardiopatía periparto, los resultados de las pacientes tratadas con bromocriptina versus las que no lo recibieron, incluida en el registro. El registro era un poco más de 500, 80 y pico o cerca de 90 recibieron bromocriptina y el resto no. En cuanto a los resultados maternos, que incluye la persistencia de mala función ventricular, los endpoints cuáles eran, o muerte materna, la verdad es que hubo un beneficio a favor. Esto fue publicado no hace mucho, a favor de los pacientes que recibieron bromocriptina versus los que recibieron solamente el tratamiento estándar. Entonces yo creo que si realmente uno tiene esto, el periodo, la relación con el tiempo, que desde Maquis está establecido, tenemos la fracción de eyección menos de 45, asegurando descartar la preexistencia de cualquier otra cardiopatía, eso para mí tiene mucho valor a la hora de dar bromocriptina o carbegolina. Cuento una anécdota corta, porque digo que la conocí allá, porque estábamos en el Congreso Europeo de Insuficiencia Cardíaca hace muchos años, y comienza hablando Karen Sliwa y su coequiper, la alemana, Denise, en donde uno hablaba de la fisiopatología porque hacía ciencias básicas, y Karen Sliwa porque está en Sudáfrica con una alta prevalencia de la miocardiopatía periparto. Y nada, se pasaron en el tiempo, pidieron a la sala que no le interrumpiera porque realmente esa conferencia fue fantástica, no como decís vos, tan poca información hoy. Y bueno, cuando terminó me acerqué a preguntarle de esto, pero ¿cómo usás la bromocriptina? Porque le estoy diciendo hace muchos años. Nos da la dosis y demás, y llego a mi hospital y a la semana me llaman a la terapia intensiva que vaya a ver una chica con distrés respiratorio. El distrés respiratorio era prácticamente la placa que mostraste, Cristian. Sí, claro que no era distrés respiratorio, digo, pero esto no es un distrés respiratorio. Tenía rales, tenía los signos de congestión, y a esa chica, en ese momento más allá, estaba mal, estaba con BNI en ese momento, se le programó con un team la cesárea de urgencia y se le inició bromocriptina que la trajimos de Chile porque no se conseguía acá y tenía un familiar que la conseguimos así y la trajimos de Chile. Y esa paciente, la verdad que estuvo muy bien, su bebé nació bien y ella con un sostén en unidad coronaria
de 72 horas, las primeras horas a punto del balón, pero la pudimos sacar adelante y le fue muy bien. Tenemos otra igual, y bueno, en ella se optó por bromocriptina, indudablemente la interrupción de la lactancia, porque ahí uno bloquea y los niveles de prolactina bajan. Pero realmente fue un diagnóstico bien acertado en ese momento y fue a la llegada de haber hablado con ella. Entonces creo también que la bromocriptina, si hay controversias en el uso, está en dos. Hay un estudio prospectivo que todavía no terminó, finalizó, calculan terminarlo para el 28, 29, que es el REVIR, donde realmente se va a evaluar prospectivamente bromocriptina. Pero yo realmente soy entusiasta en que si bien hay una multicausalidad de cosas, ambientales, nutricionales, genéticas, que claramente también las defiendo, en estas pacientes, en un grupo de pacientes bien seleccionado, y por la carbegolina o la bromocriptina, es importante porque creo que le cambia el resultado. No sé cuál es tu experiencia, Cristian, en eso, ¿no? Con ambas, con O una, sea, con ambas. ninguna de las dos, porque las dos que hemos visto, yo te hablo una de 2010 y la otra debe haber sido 2012. Este, mm, eh, y las que vimos, las vimos, como decís vos, en edema de pulmón y en shock. En ese momento solamente recibieron tratamiento convencional, no recibieron no recibieron cabergolina. En estos pacientes. Lo que sí quería acotar, este, de los cuales una recuperó toda la función, que es la que mostré en la radiografía primero, y la otra, bueno, no tengo las imágenes, pero la otra quedó con una fracción de eyección, deterioro leve tiene. Y no lo recuperó nunca más. La hermana, la que conocí, la otra ya la Sí. conocí, había dado a luz en Misiones, esa tiene una fracción de eyección moderada. No ha mejorado en absoluto. Tener Ahí presente, quizás lo genético pesa mucho, ¿no? Porque dos claro, hermanas, ahí sí que es dos de hermanas de mucho cinco, valor. exactamente. Exactamente. Este, y lo que quería decir es el tema de la profilaxis de anticoagulación cuando los pacientes reciben Siempre. cabergolina o bromocriptina. Hay una publicación también que se relacionaba con infarto de miocardio. No sé si se acuerdan, una publicación de tres pacientes, tres mujeres que habían recibido tratamiento con bromocriptina que hicieron infarto de miocardio, ¿no? Entonces, bueno, tener presente esto y nunca olvidarse que administramos esta medicación, administrar también la profilaxis tan importante, ¿no? Y también, Sí, más allá del uso de bromocriptina, estas pacientes, por el deterioro que tiene y el estado de hipercoagulabilidad que vos mostraste, son propensas, ¿no? Entonces, la tromboprofilaxis, inicialmente, por más que vos no uses ni carbegolina ni bromocriptina, en muchos casos es muy necesaria por esto, ¿no? El estado de hipercoagulable y, por otro lado, nada, la disfunción ventricular, tan así aguda o subagudamente instaurada. Y también tengo experiencia con carbegolina porque fue una paciente igual y estas que tratamos así sí recuperaron, Mira sí qué bien, recuperaron. sí. sí, porque siempre los obstetras tienen mucho miedo, y es lógico, las primeras horas del puerperio con respecto a la anticoagulación y el sangrado, ¿no? Que es verdad, o sea, uno puede anticoagular en dosis plena, pasan con las pacientes valvulares, es muy difícil anticoagularlas con dosis plena y que no tengan sangrado. Entonces, pero sí siempre remarcar que aunque sea una dosis profiláctica de heparina, pueden recibir estas pacientes. Ni hablar si tienen disfunción ventricular, como decía Daniela, ni hablar si la disfunción ventricular es de ambos ventrículos. Nosotros tuvimos una paciente con disfunción biventricular, trombos en ambos ventrículos, diagnosticada al mes de puerperio, ¿no? Una chica que vino en Anasarca directamente. Saber que la mayoría de las pacientes, como bien decía Cristian, la mayoría de estas pacientes se van a presentar hacia el final del embarazo y el momento principalmente el diagnóstico es parto cesárea o puerperio. Tiene que ver con que el gasto cardíaco es mucho más, o sea, aumenta a partir del parto en las primeras horas entre la reabsorción de la autotransfusión uterina, el aumento del gasto cardíaco, las resistencias vasculares que aumentan. Ese es el momento del diagnóstico. Las pacientes suelen presentarse, como decías vos, Daniela, porque en general son pacientes que nos llaman a nosotros porque o tienen distrés respiratorio o tienen disnea y están pensando en un TEP. A nosotros nos pasa mucho que el diagnóstico diferencial es TEP. Sí. Que yo siempre digo, la ocultación de las pacientes es fundamental porque el TEP tiene pulmones limpios y la insuficiencia cardíaca tienen reales hasta acá estas chicas en general. Entonces,
Coincido que la instauración del tratamiento precoz es lo más importante. En el seguimiento creo que el uso de la resonancia es fundamental para poder establecer aquellas pacientes que quizás discutíamos lo de CDI. Yo tuve pacientes que, por suerte, tengo pacientes que han recuperado la función ventricular, que están con el tratamiento médico completo, que también es un elemento que uno debe considerar. Tengo pacientes jóvenes con tratamiento full para insuficiencia cardíaca que tienen funciones ventriculares cercanas al 50%, pero están con todo el tratamiento, con ARNI, con glifosinas, con espironolactona. Entonces, en esas pacientes es muy difícil evaluar una segunda gesta, por ejemplo, ¿sí? Yo siempre trato de explicarle a las pacientes que las chances de que se repita el cuadro de miocardiopatía periparto en general depende de la función ventricular con la que hayan quedado, y lo que no evalúa ninguna guía es la suspensión de los fármacos que tenemos para insuficiencia cardíaca, porque yo no sé cómo va a evolucionar ese ventrículo luego de la suspensión de todos los fármacos que durante el embarazo no van a poder recibir. Así que en general se recomienda que estas pacientes, vieron que ahora en la última guía de europea, que salió hace muy poquito, se modificó esta clasificación de la OMS a una clasificación 2.0, donde, bueno, la clasificación 4 ya no prohíbe el embarazo, que yo coincido, porque es lo que vos decías, Cristian, prohibir un embarazo no se puede. La paciente No que se quiere embarazarse va a embarazarse. Lo que yo creo que sí es importante es conversar con la paciente y con el grupo familiar los riesgos que tiene una nueva gesta. Y lo digo con el grupo familiar porque muchas veces el deseo individual de una paciente puede hacer que ni siquiera nos escuche realmente lo que le estamos diciendo. Creo que nada, implica muchas veces un seguimiento estrecho de las pacientes y sin embargo, a veces se van a volver a embarazar y bueno, tendremos que afrontar el realmente. seguimiento. Sí, Y también con esto, ¿no? El refuerzo de las guías, el team cardioobstétrico, ¿no? Siempre las decisiones y el trabajo multidisciplinario es muy rico. Entonces creo sí, que eso también es importante, ¿no? En las instituciones, el team cardioobstétrico a la hora de dar el consejo y ver. Y obviamente que hay distintas pacientes, porque yo vuelvo a las de Cristian. Hermanas, dos que hicieron miocardiopatía y no recuperaron completamente, indudablemente que habrá algo que lo potencia, pero una claro. afección genética pesa mucho en ellas y ahí se comportará más del tipo de la miocardiopatía dilatada que tuvo un factor que la desencadenó. Entonces creo que Claro. es la paciente que uno tenga al frente y eso evaluarlo. También cuento otra anécdota. Tuvimos una paciente hace 2 años, dicen, bueno, es miocardiopatía periparto, pero era muy raro cómo se comportó porque se interna después del mes, 45 días después del parto, había estado bien, pero en realidad tampoco cursó con preeclampsia ni nada, pero ingresó con insuficiencia cardíaca, hipertensa y con un cuadro previo gripal, les diré yo. Entonces le decían, Mm, no, vamos por el eco que estaba mal y demás, no es periparto, le digo, no usemos bremocriptina porque vamos a bloquear la lactancia, nos aseguremos. Bueno, esa paciente tuvo una resonancia que se pudo hacer precozmente y realmente era una itis, ¿no? Se claro. comportó como una miocarditis que revirtió, esa paciente no la tratamos como tal, le dimos el tratamiento, fue recuperando función ventricular y actualmente simplemente tiene un ARA 2 para tratamiento de la hipertensión, pero se le retiró todo el resto del tratamiento porque recuperó su función Bueno. cardíaca con una causa reversible. ¿Mm? Bueno, para miocarditis, una cosa que es bastante simple cuando llegan es que la mayoría de estas pacientes que hacen miocardiopatía periparto, por lo menos lo que está escrito y lo que hemos visto nosotros, en general no tienen marcadores inflamatorios No, elevados. no lo Entonces, tiene. pedir eritro y PCR es algo, es algo que tenemos Sí, quizás sí. todos disponible o tendremos eritro y no PCR, pero nos puede ayudar para el diagnóstico diferencial. La troponina se eleva mucho más cuando son miocarditis que cuando son Sí. tacotsugos o miocardiopatías periparto. Eso también es importante tener a la hora del diagnóstico. Por supuesto que el BNP no nos ayuda en el pronóstico que nos dirá, como Cristian mostró, que les irá peor a las pacientes, pero todas van a tener BNP aumentado, hasta la preeclampsia severa que tiene función Lo va ventricular a tener. normal. Digo porque a veces el BNP no lo podemos conseguir o en algunos lugares es muy caro, entonces a veces quizás es útil, pero
por ejemplo, una eritro y una troponina quizás tenemos más acceso y eso nos ayuda un poco para el diagnóstico Sí, diferencial. sí. Es un diagnóstico de exclusión y después podemos tener, que a nosotros nos pasó también, porque cuando uno hace el eco bedside, como Cristian bien decía, muchas veces la paciente el primer contacto que tiene con un cardiólogo es este, ¿no? Es, Vemos en insuficiencia cardíaca. Y lo primero que tendríamos que pensar es si esta paciente no tiene una miocardiopatía previa o una previo, cardiopatía preexistente. congénita, claro, una enfermedad valvular no conocida. Y sin embargo, sobre eso también pueden hacer una miocardiopatía periparto. Nosotros tuvimos una paciente que tenía una miocardiopatía arritmogénica ventrículo derecho, bueno, ahora ya no más llamada arritmogénica ventrículo derecho, pero sobre eso hizo una miocardiopatía periparto con disfunción severa ventricular izquierda, que luego recuperó todo lo del ventrículo izquierdo y lo que le quedó es su miocardiopatía arritmogénica que tenía de base. Entonces también pensar a veces esos diagnósticos diferenciales. A mí es un tema que me gusta mucho, pero creo que todavía nos faltan elementos y probablemente la posibilidad de pedir paneles genéticos yo creo que nos o sea, permite abrir un poco las aguas para el futuro del seguimiento, no para el diagnóstico. En el diagnóstico probablemente sigamos teniendo las mismas dudas, seguirá siendo un diagnóstico de exclusión, pero sí para el comportamiento futuro, como decía Cristian, son pacientes muchas veces muy jóvenes y ¿cuántas van a recuperar? Y después, bueno, yo he tenido discusiones en unidad coronaria y con los equipos de insuficiencia cardíaca. El CDI a veces yo creo que hay que pensarlo, son pacientes jóvenes. Si después recuperan la función ventricular será súper cuestionado, pero si vos tenés una paciente que durante un año no recuperó la función ventricular y tiene una resonancia que tiene mucha fibrosis y Fibrosis. tiene en el Holter arritmia ventricular y bueno, hay que pensarlo, son pacientes jóvenes, el CDI es lo único que en ese momento te puede rescatar de la muerte súbita. Pero bueno, son discusiones que se dan en la unidad coronaria. Yo creo que eso es muy interesante y como lo dijo Cristian, tampoco te apresuras ahí nomás del diagnóstico No. porque le tenés que dar tiempo a ese resto. Yo, Cristian, coincido plenamente con eso porque, bueno, a ver, es también colocar un CDI. Obviamente, donde están disponibles estos externos es fantástico, tenés la seguridad para Sí. la paciente, pero bueno, es cierto que hoy tenemos cómo estratificarlo, ¿no? La resonancia te ayuda mucho en un momento, porque creo que ahí para el pronóstico cuánto quedó de fibrosis, áreas fibróticas, para decir tiene peso esto con la densidad arrítmica y el deterioro de la función ventricular. Sí, creo que los primeros 6 meses ahí son esos que uno tiene que ser un poco cauto, bueno, o discutirá mucho de cómo evoluciona la paciente y cómo está y estratificar el riesgo arrítmico. Sí. Muchísimas Hemos gracias hablado a mucho, nuestras Kelly, Un y nos montón, hemos pobre, no, extendido no todo. dejamos hablar a nadie. No, no, está perfecto. Igual todo comentario, toda experiencia nos es muy gratificante porque este es un tema del cual no hablamos generalmente, como lo habían mencionado durante toda la charla, ¿no? Ahora voy a pasar a leer algunas de las preguntas del chat. En realidad tenemos felicitaciones para el doctor Musante y hay una pregunta que dice, ¿cuál es el rol de los ARNI y las glifosinas en esta población? Doctor Musante, si puede por ahí. Bueno, ahí creo que lo mostraba yo en una diapositiva, donde, bueno, no hay trabajos así de los ARNI en esta etapa del puerperio de los pacientes, igual que los LGT2. Lo que pasa que, bueno, en el contexto de la insuficiencia cardíaca y los mecanismos que tenemos de insuficiencia cardíaca, uno los utiliza. Yo creo que son las mejores drogas que le podemos dar hoy en base a la historia que nos vienen arrastrando estas drogas. Ujú. Así que, ¿qué tenemos? Nada. ¿Qué podemos usarla? No las vamos a dejar de usar nunca. Yo No, creo que no, cada yo paciente creo que que se tenemos con este extrapola los contexto se las vamos a poner resultados. siempre. Exactamente. Uno extrapola los resultados de los ARNI y de los SGLT2 y se los aplica a estos pacientes. Pero vos me decís, ¿qué paciente con lactancia tenemos con estas drogas? ¿Y No, eso no. qué tenemos? ¿Viste? Y Entonces yo creo no. que uno, ahora, por eso yo cuando ponía la grilla que ponía las drogas, decía, bueno, las drogas en el embarazo, las drogas en la lactancia, y ahí fíjate que abajo, a ver, voy a tratar de ponerlo otra vez, a ver si lo encuentro, para el colega que...
Y eso es la advertencia de estas drogas, ¿no? De la experiencia de lo que sucede en la lactancia, bueno, o en animales, pero uno extrapola el rápido beneficio que tiene incorporarlas y los mecanismos involucrados, que van más allá de solamente de la inhibición neurohormonal. Entonces, creo que mientras más rápido y precoz posible y alcanzar las dosis, estas pacientes que tienen la posibilidad de recuperar, es prioritario. Tal Coincido, cual. coincido A totalmente. ver, no sé si ahí se ve, a ver si puedo ver esta. No sé si se puede ver allí. Acá se lo mostraba el doctor, el secretario Balsartape, no hay información en humanos presentes en el episodio de lactancia, o esto fue en ratas, ¿no? Mm, Igual que la ibabradina, ¿viste? sí, Lo que pasa que, bueno, acá el consejo que da, y muchachos, utilicemos el QLT2, utilicemos diuréticos, utilicemos sí, SARMI, ¿viste? Sí, sí, Es el sí. corazón, es el futuro del corazón de la madre, ¿no? mm. Así Y que yo creo para, Totalmente. que extrapolamos drogas más que utilizarlas. sí, tal cual. Y con respecto a ibabradina, otra cosa que para el tratamiento de soporte hay algo de evidencia, si tenemos disponible, que les va un poquito mejor con levosimendan a estas pacientes, si Sí, pudiésemos sí, sí, sí. utilizarlo. Sí, Entonces, a veces, en general, por lo menos mi experiencia es difícil, a veces que toleren la carga del levosimendan, quizás toleran más un mantenimiento, porque un son mantenimiento, pacientes que claro. están con hipotensión sostenida. Pero bueno, por el mecanismo que tiene el levosimendan, que, o sea, no aumenta el calcio intracelular y de esa manera entonces no aumenta como el consumo energético y genera mucha vasodilatación, disminuye precarga y poscarga, tendría cierto beneficio. Nada, a modo de que si uno pudiese elegir, el levosimendan es una buena opción en estas Sí, pacientes. sí. Por supuesto que si tenemos una paciente en esa condición, yo creo que hay que discutir muy fuertemente la inhibición de la Ok. prolactina, porque De la la verdad es que prolactina. cuando caen los niveles de prolactina, la mejoría suele ser marcada. Ahí es donde creo que hay que pensar en que el rescate del fenotipo de insuficiencia cardíaca está Totalmente. vinculado a esta antiangiogénesis que genera, como bien vos dijiste, Cristian, este fragmento de 16 kilodalton que parece generar bastante disfunción endotelial, probablemente inclusive en pacientes que tengan cierta susceptibilidad genética. Pero, pero bueno, eso me parece para el momento agudo, porque a veces en el agudo, yo siempre digo, el tratamiento es el tratamiento sostén de insuficiencia cardíaca que manejamos habitualmente en las unidades coronarias. Eh, pero creo que el levosimendan, si lo podemos considerar o lo podemos conseguir, demostró ciertas mejorías en estas pacientes. Es en pacientes Sí. realmente muy descompensadas y les va bien. Ujú. Perfecto, creo que no tenemos más preguntas. Yo solo quiero agradecer a nuestros panelistas. Maravillosa la presentación del doctor Cristian Musante y los aportes de las doctoras. Les Bueno, agradecemos a todos por compartir estos momentos y bueno, yo creo que nos veremos en alguna otra charla, otro webinar y quería que recuerden que si alguno se perdió alguna parte puede volver a consultarlo en la página de Macadú o a través de nuestra página en socava.net. Bueno, les agradecemos a todos, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, gracias gracias nuevamente por la Daniela, invitación. un gracias por la gusto. invitación, Gracias, un Kelly. placer compartir con ustedes. Bueno, Realmente. muchísimas gracias. Sé que tengan un Nos lindo vemos día. pronto. Gracias Nos a todos. vemos, Nos vemos si Dios hasta Un quiere. luego, abrazo. Chau, Chau, chau. chau. Gracias. chao. Chau.